y esta mañana deseo compartir sobre algunos momentos especiales en los cuales Dios nos reta para actuar más allá de lo posible. Diga conmigo, más allá de lo posible. Yo sé que hay algunos que ya están atragantados diciendo, pero es que yo ni diezmaba y me llevaron al diezmo. Y después yo estaba ya ahí como diciendo, bueno, voy a ver si diezmo, y entonces las ofrendas. Y entonces hoy viene más allá de lo posible. ¿Hasta dónde me va a llevar? Simplemente quiero contarle lo que Dios hace en determinado momento y a cuánto les gustan los milagros. Ok, hoy les voy a enseñar una manera de cómo accesar a los milagros de Dios. Lo primero que quiero recordarles el día de hoy es que las matemáticas del cielo son totalmente diferentes a las de la tierra. ¿Alguien lo ha experimentado? Las matemáticas del cielo son totalmente diferentes a las de la tierra. Por ejemplo, cuando fuimos al colegio, ¿qué nos dijeron? Que todo número multiplicado por 0, ¿cuánto da como resultado? X por 0 es 0. Nos dijeron todo número multiplicado por 0 da como resultado 0. Pero en Isaías 40:29 encontramos lo siguiente. Dice, hablando de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que Dios es el único ser que multiplica por 0 y le da algo grande. ¡Qué emoción! Cuando no tienes emoción, Dios la toma y la multiplica en mucha emoción. Así que a ti te enseñaron y a mí me enseñaron, todo número multiplicado por 0 da 0. Y la Biblia nos dice, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene. Él tiene la capacidad de hacer eso. Dios multiplica las finanzas de aquel que no tiene. Tenemos que creer y tenemos que obedecer. Segundo punto, por ejemplo, nos han dicho durante mucho tiempo estas ecuaciones, recuerda las reglas de 3 y todo este tipo de cosas. Y quiero darle una regla de 3 de Dios. Dice lo siguiente, la matemática dice que si uno puede contra 1000, pues 2 podrán contra ¿cuántos? Contra 2000, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la matemática, pero ¿qué es lo que dice Dios en Deuteronomio 32:30? Dice, ¿cómo podrá perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? No a 2000, sino a 10,000. Si su roca no los hubiese vencido y si Jehová no los hubiese entregado. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que en tus fuerzas es factible que tú digas, yo puedo llegar hasta aquí. Pero si tú estás con Dios, vas a poder llegar mucho más allá. Así que entonces la Biblia nos dice, 1, puede sacar afuera a 1000, pero 2, a 10,000. Hay un factor exponencial que opera en las personas que están bajo la bendición de Dios. Y usted y yo vivimos en esa dimensión. Yo deseo que esta congregación pueda experimentar del Dios sobrenatural en el área financiera también. Qué lindo es si yo pudiera aquí tal vez compartir con algunos de ustedes y me dejarían saber de cosas que Dios ha hecho, sanidades, milagros, quizás intervenciones divinas, pero en el área financiera es espectacular también comprobar cómo Dios te puede sorprender. Y la forma como podemos lograr que veamos esta manifestación de Dios es creyéndole para hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Hace poco yo colocaba un tweet y le decía allí, si tú quieres ver cosas que Dios nunca ha hecho en tu vida, haz cosas que tú nunca has hecho por Dios. Quiero compartir esta mañana uno de los pasajes que más me gusta en la Biblia y quiero que me acompañen a ver por un momento la historia de uno de los hombres que más me llama la atención en la Biblia, uno de los profetas, el profeta Elías, y una historia particular con la viuda de Sarepta. Antes de ver esta pequeña toma, quiero decirle lo que había sucedido. En determinado momento vino la palabra de Dios sobre el profeta y la tierra estaba viviendo de una manera incorrecta. El rey Acab estaba desviado totalmente de los planes y los propósitos de Dios. Y se levanta este hombre, un hombre normal, común y corriente, y por una instrucción de Dios dice, vive Jehová en quien vivo delante de su presencia, que no lloverá por los próximos 3 años. Y volverá a llover solamente cuando yo lo vuelva a decir. Qué desafiante y qué atrevido, ¿verdad? En determinado momento.
¿Qué sucede? Entonces que en medio de toda esta sequía, Dios le dice a él, quiero que vayas a un arroyo en Kerib, que habites allí, porque yo le he ordenado a unos cuervos que te sostengan. Imagínense lo loco de Dios. Le he pedido a unos cuervos que te lleven pan y que te lleven carne. Después de eso dice que evidentemente por la falta de lluvia, entonces ese arroyo se secó. Y entonces Dios le da una nueva instrucción al profeta y le dice, ahora quiero que vayas a Sarepta porque le he dado instrucciones a una viuda para que te sostenga. Y eso es lo que vamos a ver en este día, ese encuentro que existió allí entre el profeta y la viuda. ¿Te desperté? ¿Te sientes mal, eh? Déjame ver, mi niño. Haré algo de comer. Sí, bueno. Gracias. Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así como Jehová vive, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y morir. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17, del verso 7 al 16, dice: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, al profeta, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer.
Así que Elías fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo, Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de que muramos de hambre. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, diga conmigo, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y para su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Muy bien, vamos a estar hablando 3 puntos pequeños de lo que podemos aprender en una mañana como esta. Y vamos a estar hablando de las cosas que Dios hizo con el profeta y de las cosas que Dios también hizo con la mujer en todo este proceso. Así que, primero, vamos a la primera enseñanza que podemos tener en esta mañana. Número 1, las instrucciones de Dios muchas veces no son las que esperamos. ¿A qué me refiero? Imagínese por un instante esto. Elías escucha de parte de Dios que dé una orden para que los cielos se cierren y no vuelva a llover. Entonces es llevado a este arroyo de una manera loca. Entonces Dios le dice: mira, en la mañana te voy a enviar unos cuervos, en la tarde te voy a enviar esos cuervos con carne y con pan, y vas a beber del arroyo. Ya como tal, yo me imagino eso, un nivel de fe, un nivel de esperanza muy grande. ¿Por qué? Porque tratemos de comprender eso. Que usted esté allí con hambre mirando, ¿y a qué horas vendrán los cuervos? ¿Será que vienen? ¿Y qué me garantiza que el cuervo no tenga hambre y se coma la carne? Porque eran aves de rapiña. Esto es totalmente ilógico. Sin embargo, entonces está en ese momento allí de total dependencia. Porque dice que lo aísla, lo aparta, lo lleva a un lugar en el cual le dice: allá yo le he ordenado a unos cuervos que te lleven. ¿Cuántos han sido mantenidos en determinado momento por cuervos? Me acuerdo un tiempo pequeño que vivimos con mi esposa, con todos estos ajustes que tuvimos que hacer años atrás por las situaciones financieras que ocurrieron en el pasado. Y en determinado momento estábamos en necesidad de $600 para una reparación que teníamos que hacerle a un carro, a un Honda del 93. Y no había y estábamos orando por eso, y viene un cuervo. Y me llaman y me dicen: pastor, ¿puedo pasar por su casa? Y le digo: claro que sí. Y allí viene alguien, golpea y me dice: el Señor me puso una inquietud de venir y traerte esta ofrenda. ¿Sabe cuánto era? $600. Y a veces es con pan, a veces es con leche. Yo he tenido testimonios de personas que me han contado acá que no han tenido en su nevera, y allí llega alguien y trae la provisión. Pero entonces, estando allí, como dicen en Colombia, en la inmunda, ¿verdad? En una situación bien compleja, pues uno, ¿qué esperaría de parte de Dios? Ahora va a llegar el tiempo de la multiplicación. Ahora ya has sido fiel, me creíste para que los cuervos vinieran a alimentarte. Entonces ahora ve, porque le he ordenado a un rey bastante poderoso y rico que te reciba en su palacio, que te alimente con manjares. Eso es lo que uno espera, ¿verdad? Pero no, se aparece Dios y le dice: ok, ya terminamos aquí con el arroyo. Ahora quiero que vayas a donde hay una viuda, en Sarepta, que está quebrada. A ver, Señor. Yo no sé qué es peor, si esperar por los cuervos o que me mandes donde una viuda que está quebrada.
Y él dice, y yo le he dado la orden a esa viuda para que te alimente. ¿Qué te quiero decir esta mañana? Es factible que, como te dije, el profeta esperara una orden de Dios totalmente diferente. O quizás el profeta pensaba que Dios le diría, ok, abre tu boca y va a llover. Y las plantaciones una vez más van a tener fruto, multiplicación y todo va a estar bien contigo. No te preocupes, pero no. Dios le da una orden que es totalmente diferente. Es factible que un día como este Dios te dé una orden que tú no esperas. No te sorprendas. Él es Dios. Él nunca ha perdido el control. Él está sobre sus ojos están sobre ti en todo momento y Él sabe por dónde te dirige. Número 2. ¿Por qué esto era, en el número 1, ¿por qué esto era tan ilógico? Porque Éxodo 22:22 dice lo siguiente: no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Entonces Dios le dice a este hombre, ve y vive de arrimado donde una viuda. Ve y vive de mantenido donde una viuda. Ve y recuéstate sobre la viuda. Dice, Señor, pero ¿cómo así? Si tu misma palabra dice que no debemos explotar a estas mujeres. Usted ve las órdenes de Dios que a veces son ilógicas, pero como es Dios, pues Él puede ir por encima de las leyes que Él mismo ha puesto, interrumpirlas. Deuteronomio 10:18 dice, defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Pero Señor, ¿cómo así? En Deuteronomio dijiste que le llevara ropa y alimentos y yo lo que voy a ir a pedirles comida. Hey, ¿puedo estar en tu casa? ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿No le ha pasado de esas visitas que usted no sabe hasta cuándo? Levanten la mano. No. Sanidad interior. El sofá, ¿verdad? Sí. Ahora me tocó a mí, menos mal que yo iba con un día de regreso exacto. Yo le dije a mi suegro, no te preocupes que es por 8 días nomás. Porque viene a incomodar todo. Imagínense la situación que tengo con mi esposa, mire el tamañito. Y las camas en Colombia no son muy grandes. Cuando nosotros vivíamos allá tuve que mandar a hacer una cama. Es más, yo llego a algunos lugares donde los pies me quedan por fuera, es en serio, me ponen un cosito ahí en la parte de abajo. Y entonces ellos nos cedieron su cuarto y nos dijeron, no, ustedes se quedan acá. Imagínense la incomodidad, toda la casa se movió por causa nuestra. Y entonces Dios le dice al profeta, has estado aquí, te han estado alimentando los cuervos, te tengo una excelente noticia, ahora viene una nueva temporada, vete para donde una viuda quebrada. Ok, Señor. Pero te acuerdas que tú dijiste que tenemos que defender, vete para allá, no te preocupes. Y se genera este encuentro donde llega este hombre y allí lo vimos. Me gusta utilizar estas imágenes. La película tiene mucha semejanza con lo que la Biblia dice. Quizás yo le hubiera puesto un poco más emotivo en algunos lugares, pero está bastante buena. Y entonces aquí viene la segunda cosa que nosotros podemos aprender. Dice que este hombre se encuentra con ella y voy a leerlo. Dice, así que Elías se fue a Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Lo segundo que nosotros debemos aprender en este día es que es fácil obedecer a Dios cuando te pide algo que te sobra o que no te genera ningún sacrificio en tus finanzas. ¿Me escucha? A pesar de que había una sequía, ¿qué sucedía? Que en todas estas ciudades se habían cavado pozos y de alguna manera como la fuente pública de agua. ¿Me siguen? ¿Qué significa eso? Que para ella no había ningún tipo de inconveniente aparte del esfuerzo físico de quizás ir al pozo, sacar el agua y llevársela para que este hombre tomara. No sé si usted recuerda, en Juan 4, el encuentro que Jesús tuvo con la samaritana fue similar. O lo que sucedió con Rebeca cuando el siervo de Abraham fue a buscarle un esposo, una esposa a su hijo. El siervo llega a una ciudad y él le dice, dale de beber a mis camellos. Y ella básicamente lo que hace es tomar del agua pública,
de la ciudad para darle de beber. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces Dios te va a dar instrucciones y cuando tú tienes de sobra, o cuando en ti pues no tienes que ejercer ningún tipo de sacrificio, tú dices, listo Señor, yo te doy, no hay ningún inconveniente. Y creo que fue lo que sucedió con esta mujer. ¿Por qué? Porque dice que la mujer fue inmediatamente, lo que la Biblia dice. Le voy a dar un ejemplo. En el edificio donde yo vivo, entre comillas, yo no pago por el servicio del agua. ¿Por qué razón? Porque está dentro de la administración. ¿Qué significa esto? Que si yo me baño 15 veces, o me baño 10 veces, o me baño una vez al día, la cuenta del agua para mí no va a tener ningún tipo de cambio. ¿Estamos claros? En este edificio estamos en un lugar en el cual hay una administración general y no nos cobran una cuenta de agua específica como tal, sino que está dentro de lo que nosotros pagamos de la administración. ¿Estamos claros? Imagínense que en determinado momento venga alguien y me diga, es que quiero lavar el carro, o es que necesito llevarme agua para lavar carros. ¿Qué le voy a decir yo? Está bien, no hay problema. ¿Me cuesta? ¿Por qué razón? Porque ya está dentro de la cuenta y no me importa si se consumen 100 litros, 1000 litros o 2000 litros, ya está pago. De alguna manera, esto era lo que estaba sucediendo con esta mujer. El profeta le dice, tráeme agua para tomar. Y ella dice, no, ni modo. Soy una viuda, este hombre es un hombre, perdón la redundancia, es un hombre. ¿Por qué le digo esto? Por la posición social que tenía. Es un hombre de Dios. Se nota que ella lo reconoce en la dinámica de la conversación. Pues voy a servirle, voy a ir a traer agua. Así que sale la mujer a traer agua. En la escena que vimos, pues pareciera que ella no se mueve, pero la Biblia dice, mientras ella iba a tomar el agua, él la llama de nuevo. ¿Estamos claros? Entonces dice, mientras ella iba a tomar el agua, el profeta le dice, ¡hey! Otra cosita más. Verso 11. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Ella contesta, tan cierto como que el Señor tu Dios vive, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para traérmelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de que muramos de hambre. No temas, le dijo Elías. Yo me imagino que aquí la vida estaba expectante, ¿verdad? Estoy al frente del hombre de Dios. Y él le dice, no temas. Yo me imagino que en algún instante ella dijo, claro, ya Dios le habló y le dijo que yo estoy pues súper quebrada con esta explicación que yo le estoy dando. Me imagino que él va a hacer acá un milagro porque ya había hecho milagros y va a aparecer algo o me va a dar dinero, algo va a hacer. ¿Por qué? Porque me dice, no temas. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Yo creo que hasta ahí todo estaba perfecto para ella. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Dice, ok, listo. Ya él como que me excluyó, me eximió de la responsabilidad que me estaba pidiendo, que le cocinara algo, porque me está diciendo, ve y haz como pensabas hacer. Pero a continuación dice, pero antes, o como dice en la versión que tradujeron allí, pero primero, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. ¿Usted se imagina lo que pasaba por la cabeza de la vida? Y este abusador, y este descarado. Yo creo que esta fue la primera que dijo, estos pastores son abusivos. Viviendo de uno. Yo me imagino que fue la primera que dijo eso. Ve y haz lo que piensas hacer. Ah, listo, voy para allá. Pero antes, tráeme a mí primero. Esto es loco. ¿Por qué? Porque si ella se enfoca en su condición, porque si ella se enfoca en su escasez, ahora este hombre le estaba mandando a ir con una instrucción totalmente diferente. El agua, listo, el agua es del pueblo. Me voy a esforzar
Me estás interrumpiendo mi agenda, pero voy a ir y te voy a traer el agua. Pero ahora te estás metiendo con algo que es mío y que poquito tengo. Profeta, ¿no me acabas de escuchar que es lo último que yo tengo para preparar para mi hijo y para mí antes de morirme? Y él dije, sí, yo te escucho. Pero ve y prepara primero para mí. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Primero, prepárame a mí. Dice acá entonces, pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo. Allí las matemáticas no funcionan. Dice, ok, ¿qué parte de un poco de harina y un poco de aceite no entendiste, profeta? ¿Cómo te lo comunico? Que solo tengo un poquitito y que se va a acabar y que me voy a morir después de eso. ¿Cuál es la parte que no entendiste? Primero, hazme para mí y después haz para ti. Aquí es donde empiezan los retos, más allá de lo posible. ¿Por qué razón? Porque es fácil obedecer cuando Dios te pide algo que te sobra o que no te genera un sacrificio, como te lo dije. Pero ¿qué sucede cuando Dios te pide en el momento en el que quizás no tienes? Pero ¿cómo me va a pedir Dios en el momento en el que no tengo? Mire las matemáticas de Dios como son. ¿Acaso Jesús no dijo, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará? Yo he pensado un montón de tiempo por ese versículo. Dice, al que tiene más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero al fin, ¿que tiene o no tiene? ¿A qué conclusión llegué? Todos tenemos algo para dar. Hello. Porque Dios no es loco. Y Dios, ¿qué dijimos al principio? Multiplica las fuerzas del que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que Él puede multiplicar. Si Dios tiene planes y propósitos para su obra, Él se va a encargar de multiplicarte a ti. Yo sé que esta enseñanza ahí la vamos trabajando. Así que, punto 3. Es difícil creerle a Dios cuando nos pide algo que va más allá de nuestras posibilidades. Pero esta es una puerta a una vida de milagros y de cosas sobrenaturales en tu vida. Esta situación que estamos hablando es totalmente loca. La ley ordenaba no pedirle a las viudas y menos vivir de una vida pobre. Como le dije, no sé qué pasaría por su mente. Mire lo loco de todo esto. Dios había establecido partes inclusive de los diezmos tenían que ir para el alimento de los huérfanos y de las viudas. En determinado momento, lo vemos en la historia de Ruth, como hombres de Dios decían en determinado momento, en el instante en el que estén recogiendo la cosecha, no la recojan toda, deje que se caigan algunas cosas para que vengan los pobres, y de manera particular las viudas y los huérfanos para que lo recojan y para que vivan de eso. Y aquí Dios viene con una instrucción totalmente diferente a todas esas. Aquí Dios viene a interrumpir lo que Él mismo había dicho. Aquí Dios viene a manifestarse en la vida de una mujer para que haga algo mucho más allá de lo que es posible en sus recursos y en su mente. Así que esta mujer tenía un puñadito de harina. Quizás, yo creo que esto es un puñado, es un poquitico más de un puñado. Y aquí pusimos una jarrita muy bonita de aceite. Eso era todo lo que ella tenía, esos eran todos sus recursos. Ella no tenía ningún tipo de esperanza diferente. Ella no tenía una esperanza de decir, ok, ya sé que va a venir la cosecha de este año y entonces allí va a sobrar un montón de grano y allí yo voy a almacenar para mí. ¿Por qué razón ella no tenía esa esperanza? Diga conmigo, porque no había lluvia. Pongámoslo en términos naturales. Entonces a mí me queda esta plática y no tengo trabajo. Básicamente es eso. Y ahora entonces viene el descarado este del pastor y me va a pedir. No se preocupen que no voy a pedir ofrenda hoy, por si acaso.
yo hice una promesa con Dios, tengo una instrucción de parte de Dios. Pero esa es la situación. Entonces, aparte de que estoy sin trabajo, con este poquito, me va a pedir. Esas son las cosas que a veces Dios hace. Y por eso esta mañana estoy hablando de más allá de lo posible. Y ella tenía quizás para hacer una pequeña tortillita como esta. Quizás para romperla y compartir con su hijo. Y entonces viene el profeta, y disculpe que haga tanto énfasis en esto, y dice: primero, tráeme mi arepa a mí. Aprendamos un principio importante. Recordemos que desde el principio de esta serie, Dios nos dijo que es preeminente, es decir, que está por encima de todo. Antes de todo el ámbito natural, Él es primero que todo en el mundo natural. Es por esta razón que Él puede pedir lo primero y lo mejor. En esta historia la situación es diferente. El hombre de Dios le dice a la mujer que antes de que ella coma y antes de que su hijo coma, le dé a él de comer. Algo que posiblemente nosotros no comprendemos muy bien, y quiero referenciarlo para que veamos la historia completa, es lo que dice el primer versículo del capítulo 17 de Primera de Reyes. Dice lo siguiente, es decir, unos versículos antes. Ahora bien, Elías de Tisbe de Galaad fue a decirle a Acab, como les dije anteriormente al rey: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Esto lo voy a leer. Permítame expresarle lo que esto significaba. La vida de la viuda y de su hijo dependía de la vida del profeta. ¿Están seguros? ¿Están seguros que entendemos eso? La vida de la viuda y del hijo de la viuda dependía de la vida del profeta. ¿Por qué razón? Porque si el tipo se muere, ¿quién va a volver a decir que haya lluvia? ¿Me siguen? Perdón que les pregunte tanto. Es decir, el mundo entero iba a quedar desgraciado si el tipo se moría. ¿Por qué razón? Porque era aquel el que había venido y había dicho: por mi boca no va a haber lluvia hasta que yo lo vuelva a decir. Es decir, que si este hombre se moría, no iba a volver a haber lluvia. Pero es factible que esta mujer no lo comprendiera, pero Dios sabía los planes y los propósitos. ¿Acaso Dios no hubiese podido decir, y ya, lluvia? Sí, pero Dios muchas veces se limita a que hombres hagan algo. Y en este caso sucedió por la voz de un hombre, y lo dice el Nuevo Testamento. Elías era un hombre sujeto a pasiones y oró y dejó de llover, y volvió a orar y volvió a llover. Entonces lo que esta mujer quizás no podía comprender en ese instante es que si este hombre se moría, igual ella iba a quedar muerta. Y toda la nación. ¿Por qué? Porque solamente por la palabra de este hombre iba a volver a venir lluvia sobre la tierra. Pero ¿qué sucedía? Que creo yo que Dios quería calificar a esta mujer para ser una testigo de una vida de milagros. Este día quiero compartir con ustedes esta asignación precisamente que tenemos en nuestra vida. En este lugar decimos que Dios ha venido con su presencia y su presencia viva. ¿Para qué? Para lo que dice el eslogan allá afuera: equipando para una vida sobrenatural. ¿Cuándo fue la última vez que tú experimentaste milagros en el área financiera? ¿Cuándo fue la última vez que quizás como hoy Dios se apareció y te pidió algo que iba más allá de lo que era posible? En el año 2008 habíamos tenido que hacer muchos ajustes a nivel financiero en el lugar donde yo trabajaba, por diferentes situaciones, inclusive la situación del real estate. Muchas personas de la iglesia habían dejado de aportar. Es factible que yo les haya contado esto alguna vez.
en el pasado, pero me acuerdo específicamente de un hombre que trabajaba en real estate. Y el año pasado, el año anterior, él había aportado a la iglesia cerca de $50,000. Imagínense lo que había ganado. Y el año siguiente, durante todo el año, lo que él había aportado a la iglesia era $1,500. Y me decía, estoy viviendo de las reservas, gracias a Dios que hice reservas. Pero mucha gente no hizo reservas. Y las finanzas de la iglesia se fueron al piso. Y yo como administrador tuve que hacer ajustes, tuve que en determinado momento plantear el hecho de salir de personal. Fue una situación bien difícil. Y llegó a tal punto que nos empezamos a atrasar en los salarios. En ese momento me llega una invitación a Venezuela. Viajo y nosotros nunca pedimos ningún tipo de remuneración a los lugares donde vamos. Si las personas desean, pues nos dan una ofrenda, o si no, yo no cobro absolutamente nada. Yo no creo que sea lo correcto. Yo tengo que vivir de Dios. Y entonces llevábamos ya cerca de un mes y medio sin salario y voy a Venezuela y me dan $1,300 de ofrenda. Yo decía, wow, gracias Señor. Regreso a Miami. Pero $1,300 no ayudaban en mucho. Y llego y ese fin de semana se aparece un predicador en la iglesia. Y el hombre viene y dice, porque la casa de Dios está viviendo una situación difícil y Dios quiere hacer cosas, mejor dicho, como lo que yo estoy aquí, pero gracias a Dios no estamos pasando momentos difíciles, estamos súper bien nosotros. Y entonces él dice, ¿qué es lo que tú tienes? El día de hoy yo quiero retarlos. Vamos a levantar una ofrenda de $1,000. ¿Cuántos pueden? Y verdaderamente, pues no me sentía que estuviera manipulando, sino que Dios iba a usar a este hombre para algo. Usted sabe cuando la mano como ¿será que la levanto? ¿Será que no la levanto? Y en esa mi esposa me dice, mi amor, eso no nos alcanza para nada. Los 1,300 no nos alcanza absolutamente para nada. Y en ese instante el Señor me dice, lo que te di en Venezuela no fue una cosecha, fue una semilla. Y bueno, el hombre estaba pidiendo 1,000, yo tenía 1,300, entonces 1,000, muy bien. Y por allí, y de pronto el Señor me dice, no, es todo. 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 Mi amor, el Señor me está diciendo que todo. Ya, pues ya quedan 300, ¿qué más? 300. Nos quedamos sin nada. No hacía mucha diferencia, igual 3 o 4 días atrás estábamos sin nada. Como 2 meses atrás me estaban llamando de Chile, unas personas que no conocía, un ministerio que no conocía, y me llamó el pastor y me dijo, me recomendaron que te trajera, tenemos un seminario a nivel nacional y quisiéramos que vinieras. Yo le dije, claro, con mucho gusto. Me dice él, ¿y qué pides? Nada, por favor cúbrame los tiquetes y el hotel y ya con eso está bien. Como una semana después me volvió a llamar, quiero confirmar algo, ¿cuánto me vas a cobrar? Nada. Me llamó cerca de 3 o 4 veces a preguntarme cuánto le iba a cobrar, hasta que yo le dije, ¿por qué me preguntas tanto? Es que me han salido con unas historias que simplemente quiero asegurarme lo que me estás diciendo. ¿Cuánto me vas a cobrar? Le dije, nada. Viajamos a Chile con mi esposa. Dios se movió de una manera increíble. Dios hizo cosas poderosas. Habían cerca de 700 hombres en el seminario de hombres. Mi esposa después predicó en una conferencia muy grande donde habían como 1,500 mujeres. Ese ministerio fue tocado de una manera increíble. Y sentí que el ministerio necesitaba ir a otro nivel en el tema de las finanzas, y le pedí permiso al pastor para recoger una ofrenda para el ministerio, no una ofrenda para mí. Y las personas respondieron a esa ofrenda. Dios me ha dado una gracia especial en esa área de las finanzas. Y el pastor venía y me decía, nunca hemos recogido tanto dinero en la historia de este ministerio. Nunca ha sucedido eso. Es la primera vez que vamos a hacer un congreso sin que dé pérdida, me decía él. Yo le dije, wow, tremendo. Y llegó el día de regresarnos y las personas comprando nuestro material.
En esa época llevábamos nuestros CDs, se acabaron, tuvimos que mandar a hacer más CDs. Allá en Chile lo reprodujeron. Y llegó el día que íbamos a regresar y fuimos a almorzar fuimos primero a la oficina de los pastores y nos dijeron: mire, ustedes no nos pidieron nada, pero aquí queremos darle una ofrenda y aquí está el dinero de la venta de los materiales. Le agradecimos y entonces íbamos a almorzar y dejé la maleta allí. Él dijo: ¿y vas a dejar la maleta allí? Sí, vamos a almorzar y regresamos. Pero no, déjeme primero, yo la guardo. La guardó, fuimos a almorzar, etcétera. Regresamos, nos llevaron al aeropuerto. Se quedaron llorando ellos. Nos acabamos de conocer, pero Dios había hecho algo increíble. Y estando en el aeropuerto, le dije a Mari: mi amor, vamos a hacer la forma de la aduana. Voy a contar qué nos dieron. Y la verdad, les soy honesto, me habían dado un sobrecito que se veía gordo, pero yo conozco a la mayoría de los pastores. Yo dije: estos deben ser billetes de 10 o de a dólar. Así somos. Los ministros que vienen acá se sorprenden con la generosidad. Si una iglesia tan pequeña puede dar tanto, somos generosos. Me dice mi esposa: mi amor, vendimos $3,000 en materiales. Yo decía: ¿cuánto? $3,000. Nunca habíamos vendido algo así. Yo le dije: wow. Me meto yo en un rinconcito para contar la ofrenda y de pronto veo que el primer billete es de 100. Y digo: oh my God. Y empiezo: 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Y se empiezan a salir mis lágrimas. 5,000, 6,000, $10,000 me habían dado de ofrenda. Y le decía: mi amor, nos dieron $10,000 de ofrenda. Esto, mire, yo he viajado a iglesias gigantes. Eso es totalmente atípico y totalmente loco. Nosotros nunca le hemos dado $10,000 de ofrenda a nadie. Nunca más he recibido una ofrenda como esa. Y llorábamos con mi esposa. Y yo le decía: mi amor, ¿cuánto fue que dimos en la iglesia? 1,300. Así que Dios nos devolvió 10 veces. Uno necesita confiar en Dios. ¿Qué tal que yo le hubiera dicho a ese pastor: no, deme $1,500 de ofrenda, eso es lo que yo le voy a cobrar? ¿Alguien me sigue? Y he estado en iglesias donde me han dado 50,000 pesos colombianos, que son $25, y los recibo con la misma alegría, porque para mí es un honor que me paguen por predicar la palabra de Dios. Estaba en una iglesia tan pobre que yo le decía: no, inclusive yo di más ofrenda en el momento en el que pasaba más ofrenda di yo de lo que ellos me estaban dando. Y cuando él viene a darme, yo le digo: no, por favor, ni se le ocurre, déjeme, no me robe la bendición, déjeme ofrendar en su vida, me decía él. El tema no es la cantidad, el tema es: ¿le creeremos a Dios? Yo sé que es vivir en lo sobrenatural en las finanzas. Voy a dejar otro testimonio para la otra semana, porque yo necesito dejarles saber lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo necesito dejarles saber que hay un Dios que te puede explotar la cabeza, literalmente. Yo necesito dejarles saber que hay un Dios que puede mandar cartas de los bancos cancelando deudas, porque lo hemos visto.
yo quiero dejarles saber de ese Dios que ha hecho que empresas sean regaladas a personas de la congregación cuando le creen a Dios. Dice la Biblia que Él va a transferir las riquezas de los impíos a la casa. Yo siento que Dios nos está alineando para ser sorprendidos en esa área de una manera sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque es su corazón. Dios me dio esta instrucción de no recoger diezmos, de no recoger ofrendas, de no manipular con las finanzas. Pero a la vez siento la obligación de parte de Dios de que esta casa viva en esa bendición. Y yo necesito derramar lo que hay en mi vida en el área financiera sobre este lugar. No lo sé todo, pero sé que hay algo especial sobre este lugar en esa área de las finanzas. Así que es factible que algunos se puedan encontrar así, con un pedacito, con un poquitito de aceite y un poquitito de harina. Y entonces Dios viene y dice: dame a mí primero. Sobrenatural. Sobrenatural. Mis padres estaban a punto de separarse, pero gracias a Dios somos una familia. Sobrenatural es haber sido diagnosticada con leucemia hace 24 años
y poder estar viva en este momento para disfrutar de mi hija y de mis nietos. Somos alegres. No estoy sola en Presencia Viva. Hacemos las cosas con excelencia. Gente de familia. Sobrenatural, que en octubre del 2010 fui diagnosticada con lupus y hoy estoy completamente sana. Somos generosos. Sobrenatural es haber sufrido un atentado en el año 92 que no pudo cegar mi vida ni mi relación con Dios. Gente de propósito. Somos adoradores. Somos emprendedores. Tenemos mentalidad generacional. Somos soñadores. En Presencia Viva hay un lugar para todos. Aquí en Presencia Viva jugamos, hacemos amigos, encontramos amor, le damos gracias a Dios, cantamos, somos familia y lo más importante, conocemos a Jesús. En Presencia Viva somos apasionados. Nuestro propósito es entrenar y capacitar a las futuras generaciones para que sus vidas honren a Dios. Venir a Presencia Viva es una experiencia de amistad entre personas de muchas naciones que hemos decidido creer en un Dios sobrenatural. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que tú también puedas experimentar que el amor y el plan de Dios para tu vida es sobrenatural.